Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia nuevamente con ustedes para hablar sobre los temas que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales y nuestros noticiarios. Como usted sabe, en el programa nosotros presentamos distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, distintos enfoques. Y hoy vamos a abordar un tema que no se suele conversar en los medios de comunicación y que debería hablarse más en los temas de comunicación desbordados por las noticias políticas, económicas, recientemente deportivas con las Olimpiadas de París. Uno pierde la vista, la mirada sobre otros aspectos de la vida del país y de las noticias que deben también llamarnos la atención porque nos alimentan, nos nutren y nos llenan de buenos sentimientos, de reflexiones. Y me refiero a la creación literaria. Hablamos mucho de políticos, hablamos mucho de lo que pasa con nuestros migrantes. No estamos diciendo que no sean importantes, lo que estamos diciendo es que no son los únicos temas. Y de tanto en tanto, cuando uno revisa en los titulares, en los contenidos de los medios de comunicación, hay algunos nombres que quedan reservados a las páginas interiores del diario, a las notas sociales, cuando no deberían serlo, y ahí es donde nosotros vemos las diferencias entre nuestro país y otros, en la que sus creadores artísticos, sean pintores, sean bailarines, sean ejecutantes de música, sean sus escritores, pues se les da la posición que merecen y la importancia que su trabajo representa para el país, especialmente para inspirarnos. Normalmente uno se piensa en la cola del mundo, en aspectos de desarrollo, en aspectos de transparencia, en temas de criminalidad, pero no se da cuenta que tiene un importante potencial que nos representa y bien dentro y fuera de las fronteras nacionales. Hoy me acompaña mi buen amigo, puedo llamarlo así, el escritor y periodista Luis Lezama Bárcena. Gracias, Luis, por aceptar a corto plazo acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Vamos a hablar precisamente de las nuevas voces de la literatura hondureña y lo va a hacer uno de sus protagonistas. Luis está presentando el miércoles 14 de agosto, a las 6 de la tarde aproximadamente, en el Centro Cultural Español de Tegucigalpa, Tegucigalpa, creo que es el nombre. Centro Cultural de España en Tegucigalpa, acá en el Redondel de los Artesanos, en la colonia Palmira. Está presentando su nueva obra, Seres Imaginados, Crónicas y Notas 2020-2023. Entonces, en ocasión de ese importante momento, porque cuando nace un hijo todo el mundo lo celebra, ¿verdad? Pero en este caso, cuando se publica un libro en Honduras, es un motivo de regocijo, así que estamos contentos de tenerte en Cuestión de Enfoques para hablar de lo que más te gusta, hablar de literatura. Bueno, muchas gracias, Miguel, también al público de Cuestión de Enfoques y de ICN también por tenerme acá. Este libro pues es como una especie de recopilación de notas de 2020 a 2023, como bien dijiste. Nace, digamos, de un gran lector que es Salvador Madrid, la idea, que siempre yo le enviaba mis notas, que publicaba en medios de afuera, medios de acá, y me dice un día, yo siento que hay un libro que no se ha publicado y me gustaría como editor hacer una selección, una especie de curación de tu trabajo. Y bueno, surgió este hermoso libro. ¿Cuántas piezas tiene el texto? Porque me voy a saltar la dedicatoria, me hicieron una dedicatoria por aquí. La frase que la tienes acá después de la introducción: Honduras es profunda y en ella, en ese abismo, existen seres extraordinarios que no nos podemos imaginar, de nuestro buen amigo José Arnaldo Rodríguez, José Yeco, ¿verdad? José Yeco, que cuando le comenté de la presentación de tu libro, dice que él no iba a poder acudir porque a él le gusta mantenerse en las orillas. Esa fue la frase que utilizó. A ver, tenemos varias crónicas acá que son producto principalmente de tu trabajo periodístico, que has desarrollado ¿en qué medios?
Después en revista Anfibia, he estado también en Agencia Presentes, en la revista Carátula, en Contracorriente acá en Honduras, en El Heraldo, en La Tribuna también han salido algunas. Incluso hay notas que he publicado en Facebook. Yo suelo hacer eso, suelo publicar notas muy largas en Facebook y Salvador me decía, esas notas las estás desperdiciando, pero yo creo que hoy en día las redes sociales son otro medio, digamos, para hacer llegar a la gente este tipo de textos. Es decir, son publicaciones de distintos medios que han sido compiladas por el amigo Salvador Madrid. A ver, cuando empecé a ver las historias, las crónicas que están incluidas acá, me llamó mucho la atención la diversidad de temas, la diversidad de objetos que tú abordas. Tegucigalpa, tus inspiraciones literarias, tus viajes, personajes. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando adquiere el libro, cuando lea la obra? Bueno, el otro día con Salvador Madrid le decía yo que una de mis grandes inspiraciones en el periodismo es Jesús Aguilar Paz. Decía yo, para mí, un medio de comunicación, ya sea un libro o un medio de comunicación como este, como tal, audiovisual, son como mapas cognitivos para las personas, sobre todo para la gente que pasa en sus casas, que pasa en el trabajo, de saber qué está sucediendo allá afuera. Solo como referencia, Jesús Aguilar Paz es el que elaboró ese primer gran mapa de Honduras que algunos de ustedes deben haber visto en alguna escuela, deben haber visto en alguna oficina pública y que luego fue sustituido por el mapa del Instituto Cartográfico Nacional, es decir, fue sustituido, pero el original, que incluso tenía solo 17 departamentos, porque se hizo antes de la creación de Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de verlo, pues no tenía los más de 112,000, creo que son más de 600 ahora en la última medición que hizo a través de Google Maps, pero que nosotros nos quedamos en la de 112,440, que es diferente a la de 112,088 que aprendimos en la escuela. Y curiosamente mencionamos a Jesús Aguilar Paz, por cierto, su hijo, un gran hondureño, el doctor Enrique Aguilar Paz, Enrique Aguilar Cerrato Paz, falleció recientemente y con lo cual también se puede decir que los hijos, grandes padres, pueden trasladar a sus hijos esos valores y luego ellos trascender en lo suyo también, ¿verdad? Yo creo que me llama mucho la atención la inspiración en Jesús Aguilar Paz. Tenía mucho tiempo de no escuchar a Jesús Aguilar Paz. Y sobre todo porque yo creo que ese mapa no es un solo mapa, no es un mapa horizontal, sino también es un mapa vertical, es muy profundo. Él fue a lugares que incluso en el nuevo mapa no están porque... Lomo de mula. Exacto, en lomo de mula, con un guacal, con un queso seco que decía él en este libro que publicó su hijo, por cierto, El alquimista de Gualala. Ese es el libro, digamos, que es mi referencia para mí. Y lo que me gustaba de ese mapa de Jesús Aguilar Paz, cuando uno lo ve comparado al otro, es que hay lugares que son tan pequeños que ahora fueron como absorbidos, digamos, por estos lugares más grandes y que ya no salen. Y sin embargo, en el mapa de Jesús Aguilar Paz todavía están. Mi papá, que era piloto, me contaba que ese mapa se usaba en aviación y que era perfecto, o sea, no era una cosa tan alejada de la realidad. Como te decía, yo trato de hacer un periodismo que sea un periodismo más vertical, no tan horizontal, no cubrir tantos temas, sino cubrirlos en profundidad. Como decía Marestel Guillot, el problema del periodismo es que tiene la distancia del océano, pero la profundidad de un charco. Y a veces es mejor meterse en el charco con la profundidad del océano. A ver, las historias son producto de tus experiencias, experiencias vitales, experiencias que se remontan incluso a la escuela, al colegio. Me llama mucho la atención la continua mención que tú haces del profesor Julio César Anariva. En cada entrevista que yo he visto tuya, cuando lo hice en la radio, cuando lo he visto en lo que hacen los medios de comunicación, siempre haces un reconocimiento a tus mentores. El licenciado Julio César Anariva partió temprano, se fue muy joven, pero fue una persona que te inspiró a ti, inspiró a otras personas. ¿Por qué esta mención permanente al profesor Anariva? Bueno, porque yo siempre digo que era un profesor de esos que decía Cortázar Santos. Julio Cortázar escribió una carta muy bonita a sus profesores. Decía que la tarea de todo profesor era ir hasta las profundidades del alumno y traer lo mejor de sí. Yo era un niño muy inquieto, me metía en muchos problemas y Julio César Anariva
trabajó conmigo para llevar toda esa rebeldía a cosas buenas, digamos, encauzarlos en la literatura, por ejemplo. Yo, digamos, tenía problemas en la escuela porque no ponía atención, estaba siempre leyendo un libro. Hay profesores que lo cuentan hoy en día, yo lo encontraba, dicen, y para mí era como difícil quitarle un libro porque no estaba poniendo atención, pero ¿cómo quitas un libro? Y Julio César Anariba siempre me recuperaba los libros, iba a hablar con la directora, iba a hablar con los profesores. Después un día me dice, yo quiero trabajar con vos, porque yo le empecé a llevar textos, yo le llevé unos cuentos, poemas que empezaba a escribir, y él se quedaba conmigo después de clase todos los días, sin que nadie le pagara nada más por eso, haciendo horas extras, enseñándome a escribir. Poco a poco, como una especie de taller literario, aunque yo en ese tiempo no tenía ni idea que era un taller literario. Él fue mi primer mentor. Bueno, también mi papá le gustaba escribir. Él tenía un tiempo que escribía en La Tribuna, que escribía en El Heraldo, y me pasaba sus notas, después me empezaba a comprar libros. Y bueno, hasta que me fui a Argentina, que el profesor Julio César Anariba seguía vivo, yo seguía en comunicación permanente con él. Él escribió el prólogo de mi primer libro. Él básicamente fue el editor de ese libro. Él consiguió que la Dowell School, que era el colegio del que yo me gradué, patrocinara el libro. Y, como te digo, un profesor inolvidable, para mí y para muchos. Miren qué interesante, hemos mencionado ya en este programa, además de a Luis, hemos mencionado a Salvador Madrid, hemos mencionado a José Yeco, hemos mencionado al doctor Jesús Aguilar Paz, hemos mencionado al doctor Enrique Aguilar Paz, hemos mencionado al licenciado Anariba, y lo estamos haciendo porque creo que usted se puede dar cuenta cómo todas estas personas han tenido una influencia importante en la vida de un escritor. Lo importante que es allegar libros a los jóvenes, a las jóvenes desde edad temprana, enseñarles a explorar distintos mundos, porque eso es lo que hacen los libros. Los libros te permiten llegar a lugares a los que tu imaginación no te permite llegar. Cuando tú lees una obra de un autor francés, o un autor argentino, un autor español, o un autor mexicano, puedes viajar por esas calles de México, esas calles de Buenos Aires, esas calles de Madrid, esas calles de París, o de otras realidades en distintas épocas que no se puede hacer. No se puede hacer ni teletransportación, ni viaje en el tiempo, pero la riqueza descriptiva de los escritores puede permitir que uno viaje, y con eso la imaginación se potencia, crece mucho. Vamos a hablar sobre eso, cómo la imaginación de Luis Lezama Bárcenas lo llevó en algún momento a presentar un cuento en una competencia internacional, y ahí empezaron los reconocimientos y éxitos de los que vamos a hablar acá, para que usted sepa que hay voces nuevas en la literatura hondureña y motivos de orgullo para el futuro. Nos acompaña Luis Lezama Bárcenas, escritor y periodista en Cuestión de Enfoque. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calix Martínez, estamos acompañados de Luis Lezama Bárcenas, una nueva voz en la literatura hondureña que presenta un libro, su nueva obra, en el Centro de Cultura de España en Tegucigalpa, el miércoles a las 6 de la tarde, este miércoles 14 de agosto, para que usted acuda. Es un lugar pequeño, acogedor, pero que le va a permitir no solo escuchar esta presentación, ver y de repente adquirir el texto. ¿Sí? ¿Usted tiene algún costo del libro? Sí, mañana va a estar a 350 lempiras. A 350 lempiras, y lo mejor es que puede usted lograr que se lo firme el autor. A ver, contanos, Luis, ¿cómo llegó este reconocimiento del Premio Internacional de Cuentos Ciudad de Pupiales y la medalla Gabriel García Márquez? O sea, ¿cómo llegó? O sea, ¿cómo te enteraste de la competencia? ¿Cómo te enteraste? ¿Y por qué mandaste precisamente ese cuento si tenías otros? Bueno, tiene que ver con mi partida hacia Argentina. Yo me voy a estudiar a Argentina finales de 2015 más o menos. Conozco allá al escritor argentino Marcelo Di Marco, un experto en el terror. Sus libros son muy reconocidos allá, sobre todo sus libros de guías literarias, Taller de Corte y Corrección, que es un long seller, ni siquiera es un bestseller. Es un bestseller que ha estado por años, de Penguin Random House.
Lo conozco a él en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y él me invita a ser parte de su taller literario. Ahí yo conozco La Palabra, digamos, que son esta especie de escuelas que nacen en los 60 en Argentina, sobre todo después del golpe de Estado del 76. Eran lugares donde los escritores se reunían a criticarse en sótanos y empiezan a nacer estos grupos, que siempre se hizo, digamos, los grupos literarios, solo que no tenían ese nombre, los talleres. Y Marcelo, pues tenía me enseña toda esta literatura de terror que yo no conocía y que voy descubriendo con él ahí en Argentina. Y me empieza a gustar esa onda del terror. Escribo este cuento, Bañar al bebé, después de muchos malos cuentos que escribí, pero muchísimos, de verdad. Un día Marcelo me dice, no te preocupes, esto no es un concurso. Por cierto, se puede bajar de internet. Se puede leer en internet. Y Marcelo me dice, no es un concurso literario, ya vas a escribir algo. Y yo tenía una imagen en la cabeza que era haber visto a una mujer salir de un restaurante con un cochecito de bebé vacío. Y yo decía, bueno, ¿dónde está el bebé? Y a partir de ese pensamiento fui creando personajes y escribí este cuento que envié al concurso Ciudad de Pupiales de la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia y resultó ganador. La verdad es que yo pensaba y lo envié porque habían 10 lugares. Y yo pensaba con que te iban a dar una mención honorífica o algo así. Le tenía fe al cuento y dije, con una mención honorífica estoy. Y cuando veo que estoy en el primer lugar, pues la verdad. ¿Te tocó viajar a Colombia? Sí, viajé a Colombia unos meses después a recibir pues, el premio. Y ¿se extrañaron que un hondureño mandara un cuento? No sé cuántos hondureños mandaron, pero sí sé que se mandaron más de 1.500 cuentos de muchos países. Y sí sé que hasta ahora pues, es el único centroamericano que lo ha ganado ese concurso. Bueno, eso es positivo. Y luego vino también otro reconocimiento en Centroamérica Cuenta. Luego de 4 años, yo seguí trabajando con Marcelo Di Marco, pero también conozco a la escritora argentina Liliana Hecker, una eminencia de la literatura allá en Argentina, Premio Nacional de Literatura, muy amiga de Cortázar. Y ella tenía un taller literario mítico realmente, no era una cosa que se promocionaba, sino que era algo como de conocerla a ella y que te invitara. Tuve la suerte de conocerla, gracias a... ¿Le caíste bien? Le caí bien. Y pues estamos hablando de una persona mayor ya. Sí, ella ahora acaba de cumplir 80, debe tener 81, 82 años, Liliana. Pero acaba de sacar su última novela, Noticias sobre el iceberg en Alfaguara. Y con Liliana empiezo a trabajar otra línea de cuentos que digamos que yo digo que son mis cuentos más hondureños, que se van a publicar el próximo año. Y empiezo a trabajar estos cuentos que para mí tenían que ver con temáticas muy de acá, usando un lenguaje muy de acá. Liliana me dice un día, hay cosas que no se entienden, pero no las cambies, hace que se entiendan. Y me dice, tenés que leer a Juan Rulfo, ver cómo Rulfo usa el lenguaje, cómo, aunque uno no haya ido a México, entiende por contexto. Y eso fue vital para mí, entender eso, que uno no tiene que cambiar sus palabras. Si vos lees Bañar al bebé, yo uso palabras como corpiño, que no es una palabra que usamos en Honduras. Estaba joven, todavía no tenía como esa defensa bien armada. El cuento del perro. El cuento del perro, Pichingo. Pichingo. Que se titula en realidad Ni hermosos ni buenos, pero la gente le dice Pichingo por el perro. Yo lo envío al premio Carátula porque acá siempre una escritora, María Eugenia Ramos, me decía, mande, usted tiene que mandar. También Gustavo Campos, que en paz descanse, me decía todo el tiempo, vos podés ganar ese concurso. Lo envié varias veces, ese mismo cuento, y no lo ganaba. Hasta que fui a Cuba, al Encuentro Internacional de Jóvenes Escritores, y un escritor argentino, Federico Bianchini, me dice, hay demasiados personajes. El cuento es genial, pero hay demasiados personajes. Así que yo saco estos personajes que sobraban realmente, mando el cuento y pues recibo la llamada de Sergio Ramírez. El gran Sergio Ramírez, un candidato al Nobel, por cierto, todavía. Candidato al Nobel todavía, al premio Cervantes, recientemente. Yo nací gano el premio Carátula. Bueno, entonces estamos hablando de un joven que tiene laureles, que ha logrado el reconocimiento. Pero vamos a ver, en Centroamérica Cuenta y en estas actividades que tú has desarrollado, has podido codearte con nuevas voces de la literatura hondureña. O sea, tú estás aquí ahora, pero eres de alguna manera el representante de una generación. En tu caso, eres generación Z. Sí. Tú no eres millennial, eres Z. Eres del 95. Exactamente. Entonces, estamos hablando de personas que están debajo de los 25 años de edad. Bueno, yo tengo 28, pero sí. Pero generacionalmente estás dentro de ese grupo. Dentro de ese grupo.
A ver, ¿a qué otras personas podríamos estar aludiendo con la dispensa por si se nos olvidan nombres? Claro. Pues yo creo que Dagoberto Aspra, que sus libros están publicados. Tome nota, Dagoberto Aspra. Mi mala palabra, Valeria Cobos, Valeria una Cobos, escritora que escribe. anda en Estados Unidos. Anda en Estados Unidos ahora en una beca, va a ser profesora de escritura creativa allá. Manuel Ayes, Miguel Calix Jr., que fue Miguelito. Alejandro Carrasco, Daniel Fonseca, ¿quién más te puedo decir? Juan Diego Napki, que hace poco ganó un premio en la UPN. Te estoy mencionando algunos y seguramente deben haber muchos más escritores, pero ellos son con los que yo, digamos, he frecuentado, he leído, he compartido, hemos hecho talleres juntos. Talleres juntos. Y creo que hay mucho talento, ¿Solo en Tegucigalpa, en las otras ciudades también hay? Mario Amaya está en San Pedro. Bueno, Giovanni Rodríguez, que es un poco más grande que nosotros, pero que está haciendo un trabajo espectacular con su editorial. ¿Es en la Costa Norte también? En la Costa Norte. Y bueno, se me escapan algunos de San Pedro. Por eso hicimos la salvedad, porque cuando uno hace listas, lo que suele ocurrir es, le reclaman a uno, no me mencionaste, la gente es solamente apelando a la memoria, ¿no? Apelando a la memoria, lo ideal hubiera sido buscar un Josué Álvarez. Josué Álvarez. Se me olvidaba. Todos esos nombres, pues vaya haciendo usted una listita. Se pueden adquirir los textos, ahora no solamente se pueden adquirir en versión impresa, también se pueden obtener en ebooks, en versiones electrónicas, en versiones PDF. Y en este caso, ¿cómo está el apoyo de las editoriales, Luis? Tenemos entendido que hay nuevas casas editoriales, hay personas que están apoyando esta nueva iniciativa, algunas personas un poco mayores que ustedes que también ya tienen algunos laureles, ya incluso algunos premios que han incursionado en el cuento, que han incursionado en otros géneros, en la poesía, en la prosa, en otros... En periodismo incluso. En el periodismo. Daniel Fonseca, por ejemplo, que te mencionaba. Yo creo que hay como un nuevo, no voy a decir boom, pero sí hay bastantes editoriales nuevas. Efímera de Salvador Madrid, Mi Mala Palabra, Casasola, bueno, en El Salvador La Chifurnia, que viene mucho acá, de Otoniel Guevara, que estuve hace poco con él. La de Rolando Catán tiene un... La de Rolando Catán, no me acuerdo el nombre, pero sí creo algo que... Algo negro, ¿no? Me recuerdo. Claro, Cisne Negro. Cisne Negro. Y bueno, ahora se está haciendo la Feria del Libro de San Pedro Sula, se está haciendo la Feria Internacional acá, se está haciendo el Festival Internacional. Tenemos más ferias, tenemos más encuentros, incluso en el Redondel de los Artesanos, la misma CCET ha fomentado mucho. Y no solamente la creación artística literaria, también estamos hablando de la música, estamos viendo una inclusión en el tema de teatro. Es una evolución que se ha ido dando poco a poco en ausencia de apoyo oficial. Se ha favorecido el mecenazgo, se ha favorecido el apoyo de algunas empresas privadas. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando buscas la publicación de un libro más allá de los amigos, más allá? ¿Se encuentran apoyos en el sector privado, se encuentran apoyos en la clase política? Pues yo te diría Sin pena, ¿eh? No, yo te diría que ahora con lo de la feria, pues es un espacio que se creó, que no existía. Eso me parece importante, la Feria Internacional. Por supuesto, son sus primeras ediciones. Eso va a ir desarrollando, se va a ir madurando, va a ir siendo cada vez más importante en la región. Pero también el Festival de los Confines en Gracias, que yo creo que sí ya está bastante consolidado. Yo estuve en la última edición y, por ejemplo, estuvo Robert Pinsky, un poeta premio nacional de poesía en Estados Unidos, que incluso ha salido en un episodio de Los Simpsons, que tiene un meteorito con su nombre, bautizado con su nombre por la NASA. Y esa gente... Un asteroide. Esa gente muy importante que está viniendo a Honduras, ha venido Mestre también, que fue Premio Nacional de Poesía en España. Por eso digo que Los Confines para mí es como el más consolidado. Pero los Juegos Florales, ahorita de Santa Rosa tenían el nombre de Rolando Catán. Los Juegos Florales, la Feria del Libro de San Pedro Sula que está haciendo Giovanni, que no he podido estar, aunque él me ha invitado, pero no he podido estar por cuestiones de tiempo. Pero con el presupuesto que lo hace y como el público que llega es impresionante realmente. O sea, tú invitarías a la gente a estar pendientes de este calendario cultural que se da con frecuencia en el país, que se divulga a través de medios de comunicación, de hecho ICN lo hace, y que en los distintos medios de comunicación
podemos mencionar sin ninguna pena, por ejemplo, el trabajo importante de difusión cultural que hace una Samaí Torres, por ejemplo, ¿verdad? O que hacen otros colegas en otros medios de comunicación y que se convierte precisamente en un oasis, en un desierto donde no hay tanto apoyo. A ver, ahora que estás con el caso de Seres Imaginados, Crónicas y Notas, ¿cuál es el siguiente proyecto? Mencionaste otra publicación de otro libro de cuentos. Sí. Este libro, por cierto, en la colección estoy con Samaí Torres. Ella publicó De la cultura de la palabra, que son todas sus entrevistas, que son realmente un montón y son impresionantes. Hay entrevistas a Isabel Allende, a Sergio Ramírez, a Eduardo Ver, y que se publicó a la par de este libro. De hecho, las portadas se parecen. Para mí fue un honor estar con Samaí. De ella he recibido mucho apoyo, siempre me ha dado un espacio en el Heraldo, en la sección cultural. Y con los proyectos, pues te cuento que ahora mismo estoy en negociaciones para que se publique en México por la Universidad Autónoma de Nuevo León mi libro de cuentos. ¿Hiciste una pasantía ahí? Hice una pasantía, una residencia de escritor ahí en la Universidad Autónoma con el escritor Antonio Ramos Revillas, que es el director de la editorial. Ellos publican casi 120 libros al año, es una editorial universitaria y no es la que más publica. Y gracias a haber estado ahí, pues él me dijo que estás trabajando, le dejé ese libro y es muy probable que se publique el próximo año en Monterrey. Además de eso, estoy trabajando en otros proyectos que no me gusta, digamos, hablar mucho. No, no, porque se ahuma el ayote, de los viejos. Vamos a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques con el periodista y escritor Luis Lezama Bárcenas. Estamos hablando sobre la nueva ola de creadores artísticos en Honduras. Hay creación literaria, hay motivos para sentirnos con bastante esperanza de que el nombre de nuestro país puede trascender de formas diferentes a la que quizás usted y otras personas se han quejado en el pasado de que solo se nos conoce por noticias malas, de corrupción, de violencia, o porque no nos va bien en el deporte, o porque hay noticias a veces sorprendentes que, oiga usted esto, lo que para usted puede ser una noticia chusca y sorprendente es material, es materia prima para los escritores. Este país sería la delicia de García Márquez, porque como muchos países de América Latina somos realismo mágico cotidiano. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN Una Nueva Conciencia. Estamos con Luis Lezama Bárcenas, periodista y escritor. A ver, usted se debe preguntar por qué Miguel Calix Martínez, yo utilizo mis dos apellidos, hay una razón poderosa para hacerlo. Todos tenemos una historia de por qué usamos nuestros apellidos. En el caso de Luis Lezama, contanos un poquito, sin la profundidad de la primera historia, ¿por qué usar el Lezama Bárcenas? ¿Por qué usarlo como marca? Pues es una marca porque yo me crié al lado de la casa de mi abuela materna. Las dos casas, tanto donde vivía con mi madre y mi padre y mi hermana y Chester, que era mi perro de toda la vida. Justo al lado estaba la casa de mi abuela y se conectaban por el patio. Yo después llegué a entender que eso no era lo normal, digamos, que uno pudiera pasar de una casa a otra sin necesidad de pasar por una puerta. Yo me iba por la parte de atrás, que siempre estaba abierta en la casa de mi abuela. Y cuando yo era niño, yo honestamente sentía que yo vivía como en los dos lados. Pero eran dos mundos distintos y eso es lo que narras en la historia. O sea, que cuando vas ganando edad te das cuenta que son visiones opuestas de la vida. De la vida. Mi abuela era muy nacionalista, mi papá era liberal, mi abuela era Motagua porque había jugado básquetbol en el Motagua, había sido campeona. Muy bueno, ¿no? Muy buena basquetbolista. No, muy bueno que fuera Motagua. O sea, pero tu padre era olimpista. Mi papá era olimpista. Producción, cálmense, producción, aquí están los olimpistas de producción. Desde niño era muy olimpista. Mi abuela era muy católica, a mi papá le importaban mucho los libros, la literatura. Entonces era como que tenía las dos cosas. Mi abuela nunca veía películas, solo miraba noticieros. Mi papá miraba películas todo el tiempo. En el patio de tu abuela había plantas, en el de tu familia no había. No había, había un perro. Había un perro. Y el perro era el enemigo de las plantas. Son enemigos de las plantas. Sí. O sea, entonces, lo interesante es que como un homenaje a ambos apellidos, tú y a esos dos mundos que te formaron y que ahora ya a tu edad te das cuenta que es quién eres
viene precisamente por eso. Te lo menciono porque en el texto se hace mucha alusión a personajes. Es un detalle que me parece recurrente, será mencionado mañana. Hay personajes que marcan momentos de la vida e entrevistas. Por ejemplo, la entrevista a Rafael Murillo Selva, todo un personaje andante, ¿verdad? Cuando uno lee la historia de Murillo Selva, yo la primera pregunta que me hago es ¿cuánto de lo que cuenta el doctor será cierto? Pero tú, precisamente previendo que las historias podían ser cuestionadas, podían ser hacer que levantara las cejas la gente. Bueno, yo conozco a Murillo Selva es un poquito creativo, ¿verdad? Y te dedicaste a buscar evidencia de muchas de las cosas que decía y resulta que efectivamente este hombre, al doctor le tenemos mucho cariño y aprecio, hemos compartido exquisitas sopas de gallina con él en San Juancito. El doctor Murillo Selva hizo algo espectacular y es que casó a dos actores en plena obra de teatro con el concurso de su primo, que era el secretario de la alcaldía. Es decir, y la hija, Amaranta, ¿cómo se llama? Osorio, que es una actriz mexicana, tiene eso en sus antecedentes y es una historia que está documentada en los diarios de Bogotá. Efectivamente, Rafael Murillo Selva, que es el creador de Loubabagú, me decías que la señora Rosa Arzú, que es actora, me dicen los amigos ahora, de Loubabagú, va a estar en la presentación. Va a estar mañana en la presentación. ¿Va a estar Murillo Selva? Murillo Selva me dijo que está en Cuba, celebrando su 91 cumpleaños. O sea que cuando le hiciste, esto fue una entrevista de hace 3 años, porque ahí estaba cumpliendo 88. Es decir, y este anfiteatro que tú mencionas de su casa, hemos estado ahí, es un museo en vivo, la casa de Murillo Selva, pero también mencionas a Guillermo Anderson. ¿Lo conociste? Lo vi cuando era muy niño en el colegio, que lo llevó la Pepsi, y después lo vi también más pequeño con su libro para niños, el libro hermoso que tiene La Caramba y todas esas canciones para niños que él hizo. Nunca lo conocí, pero siento que lo conocí, porque conozco... ¿Nunca estuviste en un concierto de él? Como te digo, con la Pepsi y uno para niños. Segundo gol. Pero estaba muy pequeño. Pero conozco muy bien a sus hijas, que son unas grandes actrices las tres, artistas las tres. Una escribe, Rocío Anderson, Marianela. Ah, no, ahí hay sorpresas por venir con las hijas de Guillermo, que también se fue temprano. Tenemos una imagen del querido Guillermo, una voz que se apagó muy pronto, pero que tenía una peculiaridad que se le reclamó en su momento y por el cual, y aquí voy a hacer una reivindicación de Guillermo, Guillermo reivindicó el derecho del artista de no tomar postura política. Sí, de hecho, yo siempre le cuento a la gente que a él se le criticó mucho en el 2009, pero él hizo otras cosas que no las iba a decir precisamente. Yo, gracias a doña Lastenia, su esposa, he podido leer algunas cosas de sus diarios y gracias a sus hijas que me han enseñado algunas cosas, porque saben lo fanático que soy y realmente lo mucho que lo quiero a Guillermo. Tienes 2 historias de Guillermo. Creo, sí, es el único que hay 2 historias. Guillermo en esos días hizo otras cosas, que fue recorrer todas esas costas donde la gente estaba muy peleada. Él entendía lo que estaba sucediendo, creo que mucho más allá que todos nosotros. Y creo que entendió muy bien en ese momento que tal vez iba a ser en ese momento más daño que bien. Creo que Guillermo fue muy criticado, y creo que se fue un poco injusto o muy injusto con él. Pero como decía, Guillermo para mí es un antes y un después. Yo creo que él... ¿Tú lo calificas de prócer? Yo lo califico de prócer y además lo califico de escritor. Para mí Guillermo era un cronista como Yeco, que le digo que tienen las mañas de tocar guitarra, pero que todo lo que hacen nutre todas otras artes, la pintura, la literatura, para mí el periodismo también. Ya que mencionaste a Yeco, no vamos a mostrar una foto porque no me lo perdonaría si muestro una foto de él. Yeco tiene un talento, en mi opinión, renacentista. Sí, es renacentista porque es músico, sí. Es un fotógrafo exquisito, es un escritor espectacular, sí. ¿Verdad? Canta, y canta muy bien, con su propio estilo, y lo más importante es un creador en términos informáticos y digitales maravilloso, es decir,
maneja el diseño gráfico, o sea, es realmente renacentista en términos modernos Sí. y misántropo también, en ese sentido, porque aunque es una persona espectacular, es un gran amigo, tiene la peculiaridad de decirle a los amigos las verdades Sí. y te las puede decir por escrito, en foto y cantadas. Sí, cantadas. O sea, me llamó mucho la atención, yo cuando vi la frase de él al inicio, yo me sentí tentado, Yeco, te voy a ver ahí, ni loco, me dije, o sea, peor un aplauso, o sea, que es curioso que una persona que cosechó aplausos en juventud le rechace tanto las honras. En algún momento hay que hacer alguna crónica sobre Yeco. Hay un personaje ahí que nos une y fue un descubrimiento muy afortunado, y es tu abuelo, Marco Tulio Lezama. Precisamente Marco Tulio es también una persona a la que no conocí mucho, como dice esa crónica. Yo conocí más al abuelo Sí. de Luis que él mismo. Sí. Pero, sin embargo, lo conocí a través de las historias que me contaba la gente como vos, que ha sido muy generoso contándome cosas de él. Y quisiera poderte contar más, o sea, muchas eran de oídas, que era un gran jugador de dominó, Sí. que era un gran contador de chistes, es una voz privilegiada, ha sido la voz, podemos decirlo acá. Yo creo que sí. La voz de, ahí está Marco Tulio, es el que está con el micrófono, si la muestran, esa es la foto de la derecha, es el que está con el micrófono. Fue durante muchos años, es el caballero que está con micrófono y audífonos, Marco Tulio Lezama, el Messier. Messier Lezama. Ahí está entrevistando a Pepe García Bertot. Mire, esa foto es de mi. Está Greg Moraga a la izquierda y está Doña Main en medio. Estamos hablando de Carlos García Bertot, jugador de Lobos, ganando un trofeo y está entrevistándolo. Esa foto no la conocía y yo creo que tampoco Luis. Marco Tulio Lezama es el caballero que está en medio, segundo de izquierda a derecha, era la voz insignia de Radio Satélite. Sí. Si usted ha escuchado esa voz que dice, este es el servicio social de Radio Satélite, esa era la voz. Y yo lo conocí como anotador de béisbol y como narrador de béisbol. Mira. Y de básquetbol también. Bueno, básquetbol. Cuando estaban las emisiones en el Calleja Valentine, Marco Tulio Lezama era un señor, un personaje y generosísimo, un gran compilador de estadísticas. Y así como lo ves, así con esa sonrisota, así era. Un hombre sonriente, generoso, y voy a contarte una primicia. La única vez que yo narré béisbol en la radio fue por invitación de Marco Tulio. Mira, no me sorprende sabiendo tu talento y no me sorprende conociendo cómo era Marco Tulio. Era una persona, como te digo, que todas las historias que me contaron de él me fascinaban. De hecho, en los cuentos que voy a publicar hay un personaje que se llama Marco Tulio muy recurrente, que no es él, digamos, pero que toma ese nombre porque tiene cosas de él. Así que él está incluso más allá de mi periodismo, en esa crónica que hago, ese perfil realmente que hago de él, también está en mis cuentos. Creo que en el único que está publicado, digamos que es Ni Hermosos ni Buenos, no está, pero está en todos los demás casi. Y es para mí, como te digo, un honor ser su nieto, como sé que es para toda mi familia, que mañana van a estar algunos de sus hermanos, y va a ser muy importante, digamos. Vos sabés, Luis, que Marco Tulio era la voz que escuchaban en altas horas de la noche las personas. Esta emisora, que es de una casa de comunicacional de Emisoras Unidas, podemos mencionarlo sin ningún problema, era la voz que las personas escuchaban en la noche para mandar un servicio social, para buscar trabajo, para mandar un recado al pueblo de que iban a llegar. Ese famoso mensaje de voy a llegar con la bestia a tal lugar, a tal hora, era la voz que escuchaban las enfermeras, los vigilantes, los taxistas, las personas que trabajan a esas horas en las que nosotros descansamos. O sea, los socorristas, los bomberos,
Marco Tulio Lezama era una voz que cuando la gente, me imagino que cuando la gente se lo encontraba reconocía la voz porque tenía un timbre, de esos timbres educados en los años 60, 70 que tuvieron escuela como locución, en la locución, y era una persona archiconocida en el ambiente beisbolístico y basquetbolístico. Sí. Entonces, que vos contés historias y seas cronista no tiene nada de extraño, siendo heredero de Marco Tulio, que era el cronista de la noche. Es cierto. Y de hecho mucha gente también al despertarse lo escuchaba, me dicen. En la madrugada, porque le tocaba el turno hasta la madrugada, hasta las 6. Y escuchaba aquí la hora satélite y el cucu. El cucu. Y hay gente que me dice cuando leyó este perfil, yo lo detestaba porque era la voz que me levantaba, dice. Pero ahora, bueno, ahora que sé que está abuelo. Y no, pues Marco Tulio también se fue muy joven, creo que... Diabetes. Pero vos imaginate que él tenía en el cuarto de atrás de su casa en la Miraflores un cuarto completamente lleno de papeles de anotaciones de béisbol y que él jamás quiso que esas anotaciones hiciera algo con ellas. Lastimosamente se perdieron, pero yo creo que se hubiera hecho un registro espectacular. Ah, claro, del béisbol de los años 70, 60, sí. Tenía un registro porque además tenía una forma muy... Yo he sido en mis vidas pasadas anotador de béisbol y compilador de estadísticas y tenía un estilo propio. De hecho, cuando él lo miraba a uno anotando béisbol, y quienes estén viendo esta entrevista y me conocen saben por qué me emocionó la foto, que por cierto no la había visto, o creo que es la misma, pero la volví a ver como con la misma emoción de la primera vez. Él tenía sus propios ganchos, ¿no? Entonces cuando me miraba a mí anotando, me quedaba viendo, me decía, a vos te enseñó fulano, me dice. Ya volvemos, vamos a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques con el escritor y periodista Luis Lezama. Vamos a hablar de esa faceta periodística, porque usted dirá, este hombre vive en las nubes, solo se la pasa escribiendo y leyendo, ratón de biblioteca. Pues no, nuestro buen amigo es colega, es periodista y, escuche usted, escribe sobre política, escribe sobre temas sociales y económicos y lo hace con brillantes, como lo hace con sus cuentos. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos en el último segmento. Por cierto, aprovechando del nombre Cuestión de Enfoques, te voy a contar una anécdota del nombre. Y se va a reír si lo ve y si se la cuentan. El escritor, el poeta Rolando Catán, me cuestionó el nombre. Dijo que gramaticalmente estaba malo, que debe ser cuestión de enfoque. Y me decía que esa S es parte de ese hábito que tenemos los hondureños de ponerle S a todo, ¿verdad? Sí. S todo al final. Viniste, te fuiste, llegaste. Y que cuando se dio esa discusión en la que yo puse mis razones de por qué cuestión de enfoques, que incluso de alguna manera era un poquito retar a la gente, estaba hecho a propósito, de hecho estaba hecho a propósito, porque sabemos que esa cuestión de enfoque, él me dijo, no me convenciste, pero lo voy a considerar una licencia literaria. Me convenciste. Pero es de hecho así me lo dijo, no me convenciste, pero lo consideré una licencia literaria. A ver, dentro de los textos, no estamos adelantándole a usted lo que dice Seres Imaginados, Crónicas y Notas, pero sí que se va a encontrar una lectura agradable. Luis a mí me ha invitado a ser parte de su presentación mañana y las notas, al ser crónicas, tienen ese elemento que las hace muy amenas a la hora de leerlas, pero algunas de ellas son eminentemente periodísticas. Y me decías que una de ellas, la que cuenta la historia de esta señora que se ha convertido como en el hada madrina de todos los hondureños y hondureñas que han vivido en Buenos Aires. Sí. Bueno, esa es la historia de Gina Patricia Dubón, una hondureña de Cortés, ella es oriunda de Cortés, que se fue a vivir a Argentina hace unos 20 años. ¿Se casó con argentino? Se casó con un argentino y se fue a vivir hace unos 25 años a Argentina. Ella ya conocía, porque el embajador Napoleón Álvarez, papá de Copán Álvarez,
la invitaba, los invitaba a los pocos hondureños que habían cada 15 de septiembre. Puedes mandarle un saludo, porque después de ver este programa seguramente ella va a verlo y le va a poder decir. No, sí, le mando un abrazo porque igual pasa súper pendiente. Ahorita que ando acá escribiéndome. Era de los pocos lugares donde se podía comer baleadas, tajadas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ella empieza desde el 2009, a raíz de que nos quedamos sin embajada en Buenos Aires. Temporalmente, sí. A fungir ella casi como una embajadora. Ad honorem. Ad honorem. Empieza ella y otras mujeres, Valesca, Guzmán también, y Keidi o Keila Martínez, me parece que es su nombre, que falleció. Y que eso le dio a ella, cuando ella cuenta la historia, se acuerda mucho de ella y me dice, yo lo hago por ella, porque en realidad ella también era de esta idea de que las comunidades al final quedan y las embajadas pasan, los embajadores pasan sobre todo. Y cuando eso sucede, siempre se vuelve a empezar de cero, siempre volvemos a tener que pedir lo mismo que estábamos pidiendo 4 años antes. Y si las comunidades no se organizan, es muy difícil conseguir las cosas. Ella entendió eso. Un día yo le pregunté, que no está en la crónica, por cierto, ¿a usted no le gustaría ser embajadora? Y ella me dijo, no, porque así los puedo presionar, desde donde estoy los puedo presionar. A mí me parece que... Parte de esa diáspora hondureña que tiene una relación con el hondureño que llega de fuera, que viene necesitado de cariño, necesitado de escuchar un voz, necesitado de ver frijoles. Frijoles. Por su casa hemos pasado casi todos los hondureños que hemos estado allá. Ella los busca, cuando ella sabe que hay chicos nuevos, dice ella. Te invita a su casa a comer, cada vez que se gradúa uno, te invita a su casa. Hay varios muchachos y muchachas hondureños estudiando en Argentina, ¿no? Hay bastantes y de todos lados, de Blanchito, de Lloro, de Tocoa, de Ocotepeque. Ella justo me decía, lo que me da pesar es que cada vez vienen más jóvenes. Y bueno, ella es como una especie... Y se quedan. Y se quedan, y ella toma el pulso de todo, imagínate darse cuenta de esas cosas. Pero no solo eso, ella también sirve de enlace con las otras embajadas. Gracias a ella, por ejemplo, yo conocí al nieto de Miguel Ángel Asturias, que vive en Buenos Aires. Y ella se encarga como de conectar a toda esta gente. Y también descubriste, gracias a ella, quién era ese personaje que le ponía todos los años una ofrenda al busto de Morazán. Era un misterio. Era un misterio. En el 2009, ellos se reúnen por primera vez el 15 de septiembre, sobra dinero y dicen, bueno, gastémoslo, juntémonos el 3 de octubre. Estaba Gustavo Sánchez ahí, el actual ministro de Seguridad, y él dice, bueno, lo que viene después es el Día del Soldado. Hay una plazoleta de Morazán en Belgrano, encontrémonos ahí. Y cuando llegan, ven que el busto de Morazán está coronado, digamos, con flores. Y una señora argentina típica que está siempre con un cigarro en una banca le dice, llegaron tarde al homenaje. Y ellos dicen, ¿cuál homenaje? Si aquí no hay embajada. Y ella dice, el homenaje de todos los años que hace el guardián de la plaza. Ellos van a donde el guardián de la plaza y se dan cuenta que era un señor argentino en ese entonces de 80 y pico de años, que desde 1998 estaba cuidando la estatua de Morazán porque él vivía enfrente, empezó a arreglar los canteros, empezó a mandar cartas a la municipalidad, consiguió dinero, se obsesionó con Morazán, empezó a leer sobre él. Él era capitán de fragata, así que había como un vínculo. Se refiere a él, porque sigue vivo, como mi general, no como el busto. Y como hablan los militares de sus superiores. De sus superiores. Y Gina tiene en el momento la idea de este señor es el que tiene que seguir poniendo las flores. Él les dice, les reclama, llevo 10 años mandando una carta a la embajada para invitarlos a este evento. A propósito de las comunidades son permanentes, las embajadas son pasajeras. Exacto. Desde entonces y hasta el 2020, por la pandemia, él puso las flores. Si vos ves las fotos que mañana se compartirán en la presentación, él está con todos sus nietos, se viste de traje. Él va incluso más solemne que todos los hondureños. Y eso ha hecho, digamos, la historia de Don Salvador ha hecho que nosotros apreciemos más lo que hace Gina, lo que hace Valesca. Y bueno. Bueno, y lo que hacen todos los hondureños y hondureñas que viven fuera. Por ejemplo, tú te has convertido en un emigrado, vivís más tiempo en Argentina que en Honduras, venís de visita. ¿Podrías decir que estás instalado allá realmente? Bueno, últimamente me hacen la broma que mis vacaciones son en Argentina y que vivo acá porque este año he venido bastante. Gracias al Festival de los Confines, gracias a la Unión Europea, gracias también a la CECAP que esta vez me trajeron. Y yo te diría que sí, porque yo tengo mucha relación con los escritores en Argentina. También allá suelo hacer muchos eventos. Justo ahora estaba hablando con Liliana Hecker de vernos el sábado y me hacían la broma los argentinos.
el 176, que es un número de bus, pasa por Tegucigalpa, para que me recogiera, pero siempre es como que estoy en los dos lados. José Luis Peixoto, el escritor portugués que estuvo acá hace poco, muy aclamado, me dice, uno siempre está como viviendo en dos lugares y sobre todo cuando, como vos decís, sos una persona que migra. Todas las migraciones son difíciles, porque al final nadie se quiere ir de su país, yo creo. Irte a veces tiene que ver con perseguir tus sueños, con buscar mejores oportunidades, con sobrevivir. Y al final yo creo que uno siempre está tratando de volver, aunque estés escribiendo o viajando, como me toca esta vez. Bueno, mira, entonces les recordamos, la presentación del libro es este miércoles 14, a partir de las 6 de la tarde pueden ir. 6 de la tarde, sí, de la tarde, para conocer a Luis, para conocer su obra, para adquirir su libro, para leerlo. Y recuerda que si usted busca a Luis Lezama Bárcenas en la web, en la internet, usted va a encontrar varios de sus cuentos, los que han ganado premio precisamente, y no le vamos a hacer, no le vamos a anticipar finales ni nada, pero quedará con un grato sabor de boca y seguramente releyendo los finales, como nos pasó a más de algunos, releyendo. A ver, Luis, estamos acercándonos al final del programa. ¿Qué consejo le darías a las personas que están viendo el programa, que tienen a sus hijos deseosos de escribir poesía, además de deporte, porque el deporte tiene a veces mucho más promoción que las artes, que tienen esta sensibilidad artística, ya sea por escribir, ya sea por dibujar, ya sea por pintar, ya sea por danzar, por contar historias? Sí. Pues yo creo que apoyar a alguien que le gusta leer, yo creo que todos deberíamos leer. El otro día hablaba con un amigo, Fernando Orellana, músico hondureño, que también vive en Buenos Aires, que está aquí de visita, que está en varios proyectos, en Tambor Negro, con Nelson Padilla. Me decía, ¿por qué hay que leer si uno no va a escribir? Y yo le decía que los límites del mundo de uno son los límites del lenguaje. Vargas Llosa decía en una conferencia, antes se usaban más colores, ahora todos decimos azul, azul es todo. En cambio, antes mi abuela decía celeste, cian, azul marino, turquesa. Y dijo Vargas Llosa, una palabra que se pierde es una sensación que se pierde. Y también una palabra que se conoce es una sensación que se conoce. Entonces yo siempre le digo a la gente, hay que leer, porque al final eso, en cualquier cosa que hagas, te va a expandir tu mente. Hay una razón por la que gente como Steve Jobs, gente como de Microsoft también, siempre hacen sus listas de libros, ¿no? Obama, Bill Gates. Yo creo que leer expande las posibilidades, tu imaginación, tu capacidad de reinventarte, de contarte a vos mismo mejor tu propia historia y ver que puede tener un final diferente o inesperado o mejor, digamos. ¿Escribes a mano, escribes a compu, escribes en máquina? Como me encuentre el momento, pero también escribo en máquina de escribir y es muy diferente, tiene como un ritmo distinto. Tengo dos máquinas, José Yeco me tomó fotos con una y tengo otra en Buenos Aires que suelo usar para escribir en las mañanas, 1 o 2 páginas, porque si no te empieza a doler. Cansa un poco cuando no estás acostumbrado, ¿no? Pero también me gusta escribir a mano, pero escribo sobre todo en computadora, por supuesto, sobre todo en computadora. Pero siempre tengo mis anotaciones a mano. A ver, voy a hacer unas 2 o 3 preguntas así de respuesta rápida. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, libro. ¿Y la palabra que más detestas? La palabra que más Por cómo suena, no necesariamente por lo que significa. Por cómo suena, suspiro. ¿No te gusta la palabra suspiro? Siento que suena un suspiro. Me parece muy triste de usarla, no trato de no usarla. ¿Tu escritor favorito? Guillermo Anderson, como te dije, para mí es un escritor. ¿Tu personaje favorito? Mi personaje, mi papá, mi mamá. ¿Te costó decir solo uno? Sí. Si no hubieras sido escritor y periodista, ¿qué te hubiera gustado ser? Piloto. ¿Como tu padre? Como mi padre. Bueno, Luis, no queda más que agradecerte el tiempo que nos acompañaste. Me quedo con las ganas de preguntar un montón de cosas. ¿De dónde viene la inspiración? Porque hemos hablado de personajes, hemos hablado de vivencias de la vida. Esa es una redundancia, ¿verdad?
Pero qué bonitas las redundancias, A ¿no? veces son necesarias. Sí. Y cuando pienso en las posibilidades que da la escritura, efectivamente hizo un gran trabajo Salvador Madrid en convencerte de publicar las notas sueltas. Quedaron muchas por fuera, ¿no? Sí, sí, quedaron muchas por fuera. Había algunas que las dejamos por fuera porque eran notas que yo había hecho de cosas en las entrevistas que hice en Argentina, a escritores argentinos, a escritores portugueses. Y que bueno, para mí el libro tiene que ver con Honduras. Ese es como lo que los une. Y que esa frase de Yeco, que es: Honduras es profunda y en ella, en ese abismo, existen seres extraordinarios que no nos podemos imaginar. Por eso el título para mí es muy importante, porque no son seres por imaginar ni son seres imaginarios, son seres imaginados. Para mí ya están ahí y se trata de encontrarlos y de escribirlos. Pero es Prometeo, ¿eh? ¿No es Prometeo cayendo? Mira, la verdad es que ahí me agarras desprevenido porque la portada la hizo Valeria Cobos, así que no sabría decirte quién está. Sí, Prometeo cayendo después de haberse robado el fuego de los dioses. Gracias, Luis, gracias a ustedes. Acompañe a la literatura, acompañe al arte, acompañe a Luis Lezama Bárcenas y léalo a él y a todas esas voces maravillosas que él ha mencionado y que con generosidad le ha invitado a usted a apoyar y a seguir. Recuerde que la Honduras que soñamos, la Honduras que Luis y yo queremos es posible, pero hay que construirla primero en la imaginación y luego poner manos a la obra. Y cuando uno ve esto, es eso, imaginación que pasó a lo material, a lo físico. Así que esto fue Cuestión de Enfoques. No nos hemos salido del tema, todo lo contrario. En las últimas semanas hemos tenido creadores como René Poc y esperamos traer más creadores y creadoras para que usted se dé cuenta que hay motivos por los cuales sentirse esperanzado. Este país es un país hermoso, grande y enorme. Así lo sueño, así lo soñaba el abad San Pedro. Lo invito a hacer a usted lo mismo. Esto fue Cuestión de Enfoques. Miguel Calix le invita a seguir con la programación de ICN, una nueva conciencia.